Y em, quizá más que una conferencia magistral, eh, que no fue exactamente lo que me pidió el presidente, sino más bien una especie de charla, ¿verdad? Para motivar una conversación con ustedes que yo creo que es realmente lo útil en estos casos, ¿no? Entonces yo sí voy a utilizar, voy en unos minutos, quizás lea algunas ideas que he trabajado a lo largo de, de unos años, ¿verdad? Sobre el concepto de la poesía, ¿verdad? Y su relación con la sociedad. A mí me agrada muchísimo el que exista una entidad como esta que trata justamente de, digamos, acercar cada vez más la ciencia médica, porque de hecho es una ciencia, a las humanidades para que los profesionales de la medicina tengan realmente una visión integral del individuo y de la sociedad. Yo creo que eso es muy necesario. Y hace poco, creo que fue en la semana pasada, leí con mucho agrado unas declaraciones de un colega de ustedes, ¿no? El doctor César Herrera, Jochi Herrera, también Jochi, ¿no? Director del Centro de Cardiología de CEDIMAT, que hablaba en este sentido, ¿no? De cómo acercar cada vez más a la lectura, a la reflexión filosófica, a las artes, ¿verdad? A los galenos de nuestro país, de manera que no los absorba la tecnocracia, ¿no? Que no se vuelvan simplemente un instrumento para esto, eh, trabajar el cuerpo humano, sino que también haya esa sensibilidad para entender que el cuerpo del ser humano es solo una parte, que también hay un aspecto fundamental que es el alma que lo integra, ¿no? Y eso me parece sumamente importante que ustedes tengan esa preocupación y yo los felicito por ello. Y sí, el doctor Luis Ortiz me había hablado desde hace un tiempo, ¿verdad? De tener este encuentro con ustedes y afortunadamente ya lo tenemos hoy. Así que yo voy a empezar por contextualizar un poco y despejar ese velo que suele cubrir la noción de poesía, ¿verdad? Con algunas definiciones eh, que, que, que vendrían a colación, ¿no? En un contexto como este. Por ejemplo, eh, para, para un pensador como Paul Valéry, ¿verdad? Un gran ensayista y gran poeta francés, la poesía hay que definirla como una ética de la forma. Y solo ya con la noción de ética estamos entrando en un ámbito de, de estricta relación con el ser humano y con las normas de la sociedad, ¿no? Para un poeta tan importante de la generación del 27 en España como Antonio Machado, la poesía se define como palabra esencial en el tiempo, ¿no? Y aquí nosotros estamos hablando o hemos empezado a hablar un poco de poesía en tiempos de crisis, ¿no? Palabra esencial en el tiempo, decía Antonio Machado. Una definición que me gusta mucho es la que dio Borges en alguna ocasión, ese gran escritor argentino y universal, ¿no? Jorge Luis Borges, basándose en una definición que al mismo tiempo había dado Platón del conocimiento, ¿no? En uno de sus diálogos. Y Borges retoma esa noción eh, platónica para definir la poesía y dice que la poesía es ver con asombro donde los demás ven con costumbre. Y digo que es hermosa esa definición porque en efecto la poesía es eso. A veces vamos, eh, eh, por ejemplo, camino del trabajo y cruzamos a diario un pequeño prado, un pequeño jardín, eh, una escultura de arte público y
y la vemos con costumbre y por tanto no nos apela, no nos llama la atención. Pero si la vemos con asombro, entonces ya ese jardín, ese prado, esa escultura van a tomar una dimensión estética y humana, que es lo importante, ¿no? Hay una definición de la poesía de un poeta dominicano que a mí me encanta compartir siempre y, y, y porque me parece muy plástica, ¿verdad? Muy, casi palpable, que es la que dio Manuel del Cabral, ese gran poeta nuestro, en un poema que se titula así, Definición de la poesía, y que dice, agua que casi no se ve en el vaso, agua. Del otro lado está el mundo, de este lado casi nada. Un agua pura tan limpia que da trabajo mirarla, ¿no? Un agua pura tan limpia que da trabajo mirarla. Así entendía del Cabral la poesía y yo creo que es una forma maravillosa de definirla, ¿no? Otra, otra definición que me parece interesante también y que nos atiene mucho a lo que tratamos esta noche es la que, a propósito de un artículo en su visita a Nueva York que escribió José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, esto acerca del gran poeta eh, eh, norteamericano y de habla inglesa, Walt Whitman, y él decía que eh, la poesía de Walt Whitman era capaz de evidenciar cómo ese arte es un elemento esencial en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Fíjense qué visión ya, ¿no? Tan cercana a lo social, y así lo percibía José Martí a propósito de Walt Whitman. Hay también una definición, y no los quiero sobrecargar con esto, sino que veamos distintos aspectos, ¿no? Es como tocar distintas aristas, ¿no? De un mismo concepto, que es la poesía. Y hay una definición que también me gusta compartir y que a veces hasta bromeo con ella, que es la que dio en algún momento Miguel de Cervantes, quien escribió que la poesía era una enfermedad, a propósito de este grupo de médicos, ¿no? Una enfermedad peligrosa, contagiosa e incurable. De modo que significa un desafío para ustedes realmente, ¿no? Desentrañar el sentido de la poesía desde esa perspectiva. Eh, y bueno, hay también un poeta cubano del grupo Orígenes de los años 40, José Lezama Lima, en su discurso muy barroco, siempre muy abstracto, muchas veces autor de esa extraordinaria novela que se titula Paradiso, esto entre otras obras extraordinarias realmente, y su poesía, pero en algún momento Lezama Lima define la poesía de esta forma, y aquí hay que prestar un poquito más de atención, ¿no? Un caracol nocturno en un rectángulo de agua, ¿no? Una definición muy, esto, pictórica, yo diría, ¿no? Casi, casi más que abstracta, concreta de lo que es la poesía y de lo que es su lenguaje, ¿no? Un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Ya enfocándonos un poco más a la parte social y vamos a ver justamente esa dimensión de la poesía al hablar, en efecto, de tiempos de crisis como los que vivimos. Esto es la definición que da en algún momento y en uno de sus poemas el poeta español Gabriel Celaya, que dice que la poesía es un arma cargada de futuro. Varios cantautores españoles han retomado esa frase por la dimensión que cobra, ¿no? Un arma cargada de futuro. Eh, la poesía también, y esto nos remonta a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Dentro de la tradición poética de la lengua española, la poesía también es el otro, ¿no? Es el tú. Por eso dice Bécquer a su amada, ¿no? Poesía eres tú, esa frase
tan conocida ya, ¿verdad?, de la cultura de lengua hispana, con que él definió la poesía. Pero también hay una definición muy fuerte, que es la que da Baudelaire en algún momento cuando dice que la poesía es el otro, ¿no? Es el alter ego. Y él llega a decir, es el maldito lector, ¿no? Pero que es imprescindible para el autor. Eh, Poesía también, según Oscar Wilde, es, en tanto que obra de arte, forma parte de esa expresión suya que es que el arte conserva la utilidad de lo inútil, ¿no? Y bueno, hace poco murió un filósofo italiano, eh, Lucio Ordine, que publicó un ensayo muy interesante titulado de esa forma, ¿no? La utilidad de lo inútil. Y el arte muchas veces se concibe de esa forma, ¿no? Un poeta como Eberto Padilla, poeta cubano, que fue sacrificado por la ideología eh, de la revolución a la cual él pertenecía y cuyo suplemento del periódico eh, de la Revolución Cubana dirigió por un tiempo Eberto Padilla, pero publicó un libro titulado Fuera del Juego que le costó cárcel y hubo una gran presión por escritores intelectuales internacionales para que él fuera liberado y en efecto se consiguió su libertad. Nunca más pudo volver a Cuba, murió sin volver a su país. Estuvo aquí varias veces, yo tuve el privilegio de conocerle y de compartir con él. En una introducción a una edición de Fuera del Juego, él dice que la poesía es un arma fundamental contra la represión y contra la censura. Y les voy a leer algún poema, no solo suyo, sino de otros autores que justamente sufrieron represión y censura nada más que por escribir poesía, ¿no? Y hay, ya para no saturarlos, una última definición que me gusta mucho también y que casi todas estas pues las he compartido tanto que me las sé de memoria, y es una de Lawrence Ferlinghetti, ¿no? De la Beat Generation en Estados Unidos. Esto, Él definió la poesía de esta forma, ¿no? La poesía es la anarquía de los sentidos creando sentido. Esa me gusta mucho también. Y así podemos ver de cuántas maneras se puede abordar el fenómeno poético en procura de una definición. Y, um, y apenas ahí hay algunas, ¿no? Hay otras tantas. Y yo modestamente quisiera dar una eh, que casi ni me atrevo dentro de todos esos autores importantes que he venido citando, pero quisiera compartir con ustedes que para mí la poesía es lenguaje del lenguaje, ¿no? Lenguaje del lenguaje, ¿no? Como para Aristóteles, por ejemplo, la filosofía es el pensamiento del pensamiento, ¿no? Yo siempre he considerado que la poesía es la más alta expresión del lenguaje en una cultura. Y esto no solo eh, lo sustento por el hecho de trabajar la poesía, que no trabajo yo la prosa de ficción, no tengo esa dicha de escribir cuentos o novelas, sino de trabajar eso que Juan Ramón Jiménez llamaba el arte de la inmensa minoría, ¿verdad? Que es la poesía. Esto, eh, eh, yo creo que en definitiva, la, la poesía sensibiliza a todos los públicos, aunque los mismos novelistas, ensayistas importantes, también entienden que el lenguaje poético constituye la más alta expresión de la lengua en determinada cultura, ¿no? Independientemente de la cultura y de la lengua de que se trate. Eh, el acto poético, en tanto que fenómeno lingüístico, subjetivo, cultural.
fenómeno estético en sentido general, no es en modo alguno ajeno a los avatares ni a los acontecimientos económicos, políticos, sociales de su propio tiempo, ¿no? A pesar de que sería un error gravísimo reducirla a esos fenómenos. La poesía trasciende los hechos económicos, políticos y sociales de su propio tiempo. Pero por supuesto, esos fenómenos de alguna manera inciden sobre ella, ¿no? En ese sentido, a los tiempos de modernidad tardía y de globalización en que vivimos hoy, con todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? Desde los procesos de crisis económica, crisis social, crisis migratoria, esto, eh, la crisis provocada por los procesos de la digitalización y la inteligencia artificial tan en boga en este momento, ¿verdad? Todo eso perfila, digamos, son fenómenos que perfilan un sujeto en permanente y en una suerte de resbaladiza crisis identitaria, ¿no? El individuo hoy día no solo vive esas crisis de esos órdenes, sino que también en sí mismo, en su psiquis y en su propia identidad, también está viviendo procesos de crisis. Eh, También vive en una creciente precariedad, no solo económica, sino más bien existencial. Vive en medio de un proceso de déficit de valores transmutados en frágiles o en líquidas decisiones circunstanciales. El individuo de hoy es un sujeto que está sumido en una sociedad de rendimiento, es decir, una sociedad que a lo que nos fuerza es a producir constantemente, a consumir de manera delirante, eh, una sociedad en la que eh, demandas de orden laboral, consumista y de sometimiento a la dictadura del giro digital y a la alienación en los artefactos tecnológicos absorben la corporalidad y la espiritualidad del individuo, del yo, ¿no? Zarandeándolo de una u otra forma y empujándolo, ¿verdad? A ser al mismo tiempo actor a veces y otras veces espectador de crisis migratorias y sus efectos de racismo, mixofobia, xenofobia, terrorismo, desigualdad. Y ese es el individuo global que somos hoy, ¿no? Que ha perdido esos rasgos identitarios locales cada vez más para convertirse en un ciudadano del mundo y consecuentemente de ninguna parte, ¿no? Eh, Mirando así las cosas, de qué es pertinente hablar hoy día en el ámbito de la poesía como un imbatible acto de comunión de razas, naciones y clases, según, quiero decir, la aspiración de Octavio Paz, más que de simple instrumento de comunicación a través del lenguaje, que a veces hay quienes entienden que la poesía es eso, yo entiendo que no, yo entiendo que trasciende la noción de instrumento de comunicación para convertirse en mecanismo de expresión del espíritu, ¿no? Eh, ¿De qué poesía hablamos? De una poesía tal vez que aspira a ser singular, única, en una cultura cada vez más diversificada y más plural, o tal vez de una poesía que, reconociendo su fundamento de diversidad en tanto que lengua y cultura, procura ser parte, porque no puede evadirlo, del proceso de globalización sin que se la reduzca a la lógica del mercado y el dinero, como tampoco a la comercialización o industria del espíritu, signada además por las tendencias actuales de la meditación enlatada, la vigorexia, que ustedes tienen que manejar con tanta frecuencia, la bulimia narcisista, el trastorno dismórfico de la personalidad, el fitness como doctrina y la comida light, mucho menos a la instantaneidad y simultaneidad ubicua
de la enajenante cultura digital propia del universo online o del cibermundo. Todo eso, todo eso gravita sobre la génesis del poema. Todo eso se convierte en un conjunto de elementos condicionantes del acto creativo y del ejercicio de la poesía. Yo modestamente considero el poetizar como un acto de pensamiento. Por eso decía, ¿verdad? Esa frase aristotélica, noesis, noesis, pensamiento del pensamiento. Para mí la poesía es pensamiento y lenguaje, y es el lenguaje del lenguaje, ¿no? Es decir, lo esencial, lo fundamental del lenguaje mismo. El poeta pensador que vio siempre un filósofo, por ejemplo, como Martin Heidegger, a la hora de hablar de la esencia de la poesía en un poeta tan importante como Hölderlin, yo creo que ese poeta pensador sigue teniendo valor hoy día. De la misma forma en que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman define al filósofo como la persona dotada de un acceso directo a la razón pura, a la razón despojada de las nubes del interés mezquino, veo en la figura del poeta a la persona facultada para acceder directamente a la emoción, a la intimidad del espíritu y a la problemática de los sentimientos del individuo solitario en permanente crisis existencial. Un crítico de tanta relevancia como Harold Bloom alude la función que el poeta Wallace Stevens adjudicaba a la poesía, en el sentido de que ésta nos ayuda a vivir nuestras vidas, ¿no? Pero, reforzado por Freud, el crítico neoyorquino Harold Bloom y catedrático de la Universidad de Yale, se conforta más en la prueba de la realidad, que no es sino aprender a soportar la mortalidad. Y eso dice Harold Bloom, que es una misión fundamental de la poesía, ayudarnos a aprender a soportar la mortalidad, es decir, a admitir que somos seres pasajeros, que somos un puente, como decía el filósofo alemán Nietzsche, y no una meta, un simple puente, ¿no? De manera que la poesía es útil, en el mejor de los casos, ¿no? Para aliviarnos la carga cotidiana del camino de la trascendencia. Aunque no sana, como ustedes sí pueden sanar los médicos, ¿no? La poesía, aunque ella no es capaz de sanar la violencia de la sociedad en que vivimos, esta sociedad hiperconectada, de la hipermodernidad, de la hiperdigitalización, es sin embargo válido asumir que la poesía cumple al menos la tarea de sanar al yo, sanar al individuo, con lo que se rebate el acerto de otro gran poeta inglés, Winston Auden, de quien quisiera leerles por lo menos un fragmento de un famosísimo poema suyo que lo conecta con la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Winston Auden decía que la poesía no hacía que ocurriera nada, ¿no? Sin embargo, yo creo que por lo menos la poesía contribuye al menos a la tarea de sanar al yo de su crisis existencial. La poesía es, lo he subrayado más de una vez aquí ante ustedes, el lenguaje literario por excelencia. Es, a mi ver, puedo estar equivocado, pero es lo que he podido ir construyendo a través de mis modestas reflexiones y lecturas. Es el recurso expresivo que manifiesta de forma sustancial, de forma innovadora, de forma elevada, la riqueza espiritual y material de una lengua, una cultura, un espíritu individual y también, por supuesto, un imaginario colectivo. La poesía es, en definitiva, la máxima expresión estética de una lengua, y la lengua es, en tanto que sistema simbólico, el significante mayor de una cultura, el interpretante de los demás sistemas interpretados
solía decir ese gran lingüista francés Émile Benveniste. Con lo que quiere decir que es a través de la lengua como podemos explicar la pintura como sistema interpretado, es a través de ella como podemos explicar la música, como podemos explicar la fotografía, como podemos explicar todas las demás artes. Por eso es el significante mayor, el interpretante de los demás sistemas que son, en definitiva, las demás artes interpretadas, ¿no? Como la cultura, sobre todo la nuestra, que es una cultura porosa, ese concepto de porosidad que desarrolló un filósofo español, a quien tuve el privilegio de conocer también, Javier Ruber de Ventós, que murió hace ya unos años y que fue uno de los grandes teóricos de la modernidad en el pensamiento filosófico español. Él decía que la colonización española de América eh, eh, para construir lo que es hoy Hispanoamérica era porosa, no era como las otras colonizaciones que no se mezclaban con los nativos. Los españoles lo primero que hacían era mezclarse y por eso él llamaba una colonización porosa. Yo creo que nuestra cultura es eso, ¿no? El resultado de esa porosidad es mestiza, es híbrida y como los propios sistemas lingüísticos, especialmente el español de América, la poesía es en sí misma diversidad y manifestación absoluta de libertad. Cuando empleamos, por ejemplo, la expresión diversidad cultural en relación con la poesía, y eso es parte de la situación de crisis de esta modernidad que vivimos, estamos rayando casi en un pleonasmo, ¿no? Porque no es múltiple la cultura en sus fundamentos, argumento que daría lugar al discutido multiculturalismo, sino que es diversa en sí misma, es polisémica, es decir, tiene múltiples sentidos, es medularmente multívoca, rica en recursos y elementos procedentes de orígenes plurales en términos étnicos, históricos y geográficos, ¿no? Conforme somos una sociedad así, somos una cultura así, nuestra lengua y por supuesto el arte que de la lengua deriva, que puede ser la poesía, o puede ser la novela, puede ser el cuento, en fin, son también expresiones con esos matices, ¿no? La noción de diversidad cultural nos permite trabajar las diferencias en sociedades, pueblos, naciones o agrupaciones humanas en sentido amplio, más allá de la multiculturalidad que remite a una suma étnica o cultural sin establecer diferencias. O bien, por ejemplo, la pluriculturalidad, y estoy hablando de fenómenos propios de nuestros tiempos de crisis, ¿no? Que refiere a la abundancia en algo de determinados rasgos distintivos. Será pues la idea de interculturalidad, por su esencia dialógica y democrática, la que permitiría en todo caso el trato franco entre las distintas culturas y por eso va a dar una dimensión más humana del arte como expresión del espíritu y de la poesía, por supuesto, como parte de ello, ¿no? Lo que más nos reta en la cultura y en la sociedad de hoy día no es simplemente la diversidad que se da como principio, digamos así, se da por sentada, ¿no? Especialmente en Latinoamérica y el Caribe, donde un concierto de lenguas, dialectos y variantes sociolectales constituyen ese magma, ¿verdad? Ese crisol por excelencia de una enorme diversidad étnica y sociolingüística y consecuentemente cultural que tiene la lengua española, o si se quiere, el castellano, en algunos casos, un denominador común. Lo que debe llamarnos, en todo caso, a reflexión en estos tiempos es la vocación de unidimensionalidad, el intento de homogenización, de homologación, ese recurso capcioso de la tiranía de lo igual que quieren imponernos el modelo económico político neoliberal en boga y la globalización. Quieren eliminar las particularidades, los matices de
las expresiones lingüísticas, culturales, artísticas, para homogenizar todo, que todo sea chato, que todo sea liso, que todo sea uniforme, y contra eso se resiste la expresión de la poesía. En una imagen que a mí me resulta interesante, ese sociólogo y filósofo polaco que cité hace un momento, Zygmunt Bauman, compara el advenimiento de la globalización con el de la venganza de las culturas nómadas y recolectoras frente a las culturas sedentarias, ¿no? Por cuanto lo globalizado representa procesos autopropulsados, espontáneos, erráticos y sin planificación. La globalización representa un nuevo desorden mundial que se impone al poder institucionalizado de los estados soberanos. Se trata de una especie de vuelta atrás en el gran relato histórico, según el cual los asentados habrían triunfado sobre los nómadas. Es una cosa que resulta interesantísima, ¿no? Y es en ese tenor que el filósofo francés Michel Maffesoli describe como nuevas tribus, ¿verdad? Las formas de agrupación y el sentido de pertenencia al grupo por parte de los individuos de la posmodernidad. La poesía, en ese contexto, ¿verdad?, con su intensa expresividad intrínseca y su capacidad única para comunicar una pluralidad de mensajes con muy pocas palabras, nos invita a reflexionar así, de esa manera. La poeta granadina Raquel Lanceros: la poesía constituye una poderosísima herramienta de comunicación social, siendo al mismo tiempo una de las más admiradas e inmanentes manifestaciones de la literatura y también del habla popular en todos los tiempos y en todas las culturas. Poesía es, le dice Melody, interpretada por Juliette Lewis, a Mickey Knox, interpretado por Woody Harrelson, dice: poesía es salir a enfrentar a los policías en medio del motín en la cárcel y bajo una lluvia de balas morir y llegar a ser realmente libres. Esa es la escena de la película satírica de 1994 titulada Asesinos por Naturaleza, dirigida por Oliver Stone. El guión es de Quentin Tarantino, David Veloz, Richard Rutowski y el propio Stone. Parece contradictorio que se defina la poesía como un episodio de incontrolable violencia en un diálogo de una película que trata de reflejar la insania de la sociedad consumista y la degradación y la perversidad de los medios de comunicación que se regodean en difundir la violencia y lucrarse con sus víctimas. La poesía, como expresión simbólica de los sistemas de representación y de saber poder de una época y de una cultura, se vuelve parte del conjunto de referentes identitarios que nos son asignados. Para liberarla de esas amarras que le ponen los micro y los subpoderes incardinados en su tejido discursivo y en su modo de articulación con otros saberes estéticos y racionales, hay que crear una concepción nueva del poema, una nueva forma de escritura y de lectura que ponga en entredicho, que siembre la duda sobre todo lo establecido. De lo contrario, asistiríamos al entierro mismo de la poesía. En el Manifiesto del Surrealismo de 1924, André Breton sustenta que la poesía lleva en sí la perfecta compensación de las miserias que padecemos y también puede actuar como ordenadora, por poco que uno se preocupe, bajo los efectos de una decepción menos íntima, de tomársela a lo trágico. Se acercan, dice Breton, los tiempos en que la poesía decretará la muerte del dinero y ella sola romperá el pan del cielo para la tierra. Entre esa afirmación de Breton y el llamado a que nos preocupemos solo de practicar la poesía contra la deriva materialista de la economía, la sociedad y cultura de Occidente después de los años 20, las palabras de Breton se quedan en el ámbito de una simple quimera. La poesía persiste en su supervivencia inútil o precaria. Inútil
aunque paradójicamente necesaria, porque ni el desarrollo económico, ni los adelantos científicos y tecnológicos, ni la orgía o el tsunami del orden digital podrán despojar al espíritu y a la cultura del hálito enternecedor o terrible de la presencia o sospecha de la poesía. Sin embargo, esa persistencia es agónica. Adorno consideró un acto de barbarie que se escribiera poesía después del horror del Holocausto y de los crematorios de Auschwitz, cuando la poesía y el arte alimentaron a miles de sobrevivientes. El chileno Raúl Zurita afirmó en una entrevista que la poesía es la primera respuesta frente a la verdad inconcebible que es la muerte. Por su parte, el poeta granadino Luis García Montero, en su poema en prosa Balada en la muerte de la poesía, hace decir a la moderna televisión informativa, cito, la poesía ha muerto, es una noticia. Termina la cita. Y aunque la hora del entierro es un interrogante sin respuesta, el velatorio de la poesía habría de ser una tristeza común, una incredulidad compartida. A esa muerte de la poesía, efecto colateral de la globalización y la pérdida de vínculos humanos como uno de sus peores malestares, le sigue la desaparición de sus aedas conjurados, las grandes voces en el espejo del silencio. La sensibilidad y el lenguaje sucumben ante la supremacía del cálculo, del dato, la aceleración, el consumismo y la caducidad. La soledad postmoderna nos ha robado la palabra. Morirá, me pregunto, ¿morirá la poesía como ha muerto la memoria? Creo que no. Creo que la poesía será siempre un indicador de vida y de libertad. Y bueno, así, digamos, hago un recorrido más o menos rápido por algunas ideas eh, que eran las que quería compartir con ustedes, ¿no? Algunos extractos de trabajos y demás. Y ahora quisiera que me permitieran ilustrar con algunos ejemplos, ¿no? Cómo la poesía dialoga con los fenómenos, mm, digamos, sociales, económicos, políticos, culturales, a través de su propio modo de expresión, ¿no? Winston Oden, un poeta inglés del siglo pasado, a quien cité, recuerdo, al inicio de, de estas reflexiones, eh, escribió en 1939, apenas días luego de haber empezado la Segunda Guerra Mundial, un poema que se titula 1 de septiembre de 1939, que ustedes saben que fue la fecha en que se inició la Segunda Guerra Mundial. Y él, que no conoció, porque todavía en el momento de escribir el poema no había ocurrido el Holocausto, no había ocurrido el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, no había acontecido eh, el bombardeo aéreo de Pearl Harbor, que hace que Estados Unidos empiece a formar parte de los aliados contra el eje Roma-Berlín. Esto, y sin embargo, en el poema, no lo voy a leer entero porque sería muy extenso, en el poema se siente ya todo lo que va a acontecer más adelante, porque el poeta asume la condición de visionario, ¿no? Es el vate que preludia los acontecimientos sociales del mundo. Y ese poema de Winston Oden, eh, sus primeras estrofas dicen de esta forma, ¿no? Me siento en un lupanar de la calle 52, incierto y asustado, mientras mueren las grandes esperanzas de una década baja y deshonesta.
Olas de rencor y de miedo corren sobre las iluminadas y oscurecidas tierras del planeta, oprimiendo nuestras vidas privadas. El inmencionable olor de la muerte ofende a la noche de septiembre. Y así sigue el poema con ese tono, ¿verdad? Elegíaco, triste, eh, que en cierta forma preludia, es un retrato de lo que, del horror que va a significar la Segunda Guerra Mundial en la historia de la humanidad. Y la última estrofa dice, indefenso en la noche, nuestro mundo yace en estupor y con todo, punteado en todas partes, irónicos puntos de luz relampaguean donde sea que los justos intercambian mensajes. Pueda yo, compuesto como ellos, de eros y de polvo, sitiado por la misma negación y desesperanza, mostrar una flama afirmativa. Ese es un caso interesante, ¿verdad? De cómo la poesía, en un momento de crisis, como es una guerra de proporción mundial, esto afecta a la humanidad, ¿no? Y cuando definía la poesía, ustedes recordarán como que era la definición de Berto Padilla, como expresión contra la censura, contra la opresión. Aquí les voy a mostrar cómo un simple poema fue motivo para que un dictador como Stalin condenara al, al ostracismo, al exilio dentro de su propia tierra, enviándolo a la Siberia, a uno de los más grandes poetas del siglo XX de la cultura rusa, Osip Maldestán. Maldestán ni siquiera llegó a publicar el poema, pero ustedes saben que en los regímenes totalitarios el control sobre los individuos es también totalitario. Y él escribió ese epigrama contra Stalin, esto, pero no lo publicó en ninguna revista, sino que se lo leyó a, a un escritor amigo y esto de alguna forma llegó a oídos de la censura soviética y Maldestán a partir de ahí fue esto purgado, perseguido, mandado al exilio junto a su esposa, esto separado de sus hijos, en fin, y nada más porque un dictador temió, temió a un epigrama, que este sí lo voy a leer completo porque es breve. Epigrama contra Stalin, de Osip Maldestán. Dice, vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita, quejosa, al montañés del Kremlin. Sus dedos gruesos como gusanos, grasientos, y sus palabras como pesados martillos, certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír y relumbran las cañas de sus botas. Entre una chusma de caciques de cuello extrafino, él juega con los favores de estas cuasi personas. Uno silba, otro maulla, aquel gime, el otro llora. Solo él campea tonante y los tutea. Como herraduras forja un decreto tras otro. A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta. Eh, ese poema se presume que se escribió en el año 33 y bueno, ya les contaba, ¿no? Todo lo que padeció Osip Maldestán junto a su esposa a raíz de ello. Pero asimismo también, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un poeta de habla hispana y de estatura universal, premio Nobel en el año 1972 como Pablo Neruda,
escribió un canto a Stalingrado, ¿no? En ese momento en que la lucha por defender Stalingrado significaba la posibilidad de el triunfo o de la derrota del nazismo y del fascismo en toda Europa, ¿no? Y ustedes seguro que conocerán a través de películas y demás, ¿verdad? Lo que significó la lucha en Stalingrado y la resistencia del pueblo más que del ejército soviético para contener el avance de los nazis en pleno invierno y durante el sitio de Stalingrado. Entonces Neruda escribió en el 42 este poema que, que se titula Canto a Stalingrado y que dice, voy a leer simplemente una o dos estrofas: en la noche el labriego duerme, despierta y hunde su mano en las tinieblas, preguntando a la aurora, alba, sol de mañana, lux del día que viene, dime si aún las manos más puras de los hombres defienden el castillo del honor. Dime, aurora, si el acero en tu frente rompe su poderío, si el hombre está en su sitio, si el trueno está en su sitio. Dime si el labriego, si no escucha la tierra, cómo cae la sangre de los enrojecidos héroes en la grandeza de la noche terrestre. Dime si sobre el árbol todavía está el cielo. Dime si aún la pólvora suena en Stalingrado. Y el marinero en medio del mar terrible mira buscando entre las húmedas constelaciones una, la roja estrella de la ciudad ardiente, y halla en su corazón esa estrella que quema, esa estrella de orgullo, quieren tocar sus manos, esa estrella de llanto la construyen sus ojos. Ciudad, estrella roja, dicen el mar y el hombre, ciudad, cierra tus rayos, cierra tus puertas duras, cierra ciudad tu ilustre laurel ensangrentado, y que la noche tiemble con el brillo sombrío de tus ojos detrás de un planeta de espadas. Y así sigue ese poema. Luego él escribió un nuevo canto a Stalingrado, años después ya, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y así, ¿no? Pero fíjense cómo la poesía se hace presente en esos momentos de crisis de la humanidad. Y ahora que hay una película que está concitando toda la atención, por lo menos de las mentes críticas y que se interesan por la historia, los amantes del cine que al mismo tiempo se interesan por los acontecimientos históricos, la película Oppenheimer, de, dirigida por Robert Nolan, esto, y que está basada en una biografía sobre Oppenheimer, publicada en 2005. Eh, el poeta chileno Oscar Hahn, radicado en Estados Unidos, escribió hace ya años un poema titulado Visión de Hiroshima, ¿no? Eh, porque justamente trata acerca de lo que fue, ¿verdad? Eh, ese experimento de la humanidad que Oppenheimer mismo dice en un momento en que ve en el ensayo que se hizo eh, en el desierto en Estados Unidos, cuando él ve el hongo que sube y la vibración que provocó, se dijo a sí mismo, soy el creador de la muerte, ¿no? Y entonces Oscar Hahn escribió este poema que se llama Visión de Hiroshima. Y solo leerles un poquito, dice, ojo con el ojo numeroso de la bomba que se desata bajo el hongo vivo, con el fulgor del hombre no vidente, ojo y ojo. Los ancianos huían decapitados por el fuego, encallaban los ángeles en cuernos sulfúricos decapitados por el fuego, se varaban las vírgenes de aureola radiactiva decapitadas por el fuego, todos los niños emigraban decapitados por el cielo, no el ojo manco, no la piel tullida, no sangre,
Sobre la calle derretida vimos los amantes sorprendidos en la cópula, petrificados por el magnesium del infierno, los amantes inmóviles en la vía pública y la mujer de Lot convertida en columna de uranio. Esa es una, ¿verdad? Una expresión de lo que para un poeta en particular y para la poesía puede representar un fenómeno histórico de tanta relevancia como es el experimento, ¿verdad? Que significó la bomba atómica, ¿no? Eh, y bueno, eh, cuando hablamos de tiempos de crisis, hablamos no solo de guerras y demás. Nosotros como humanidad acabamos de atravesar por una crisis importante, ¿no? Que fue la pandemia y que a ustedes los puso a trabajar bastante como cuidadores de la salud, ¿no? Y una poeta dominicana, Soledad Álvarez, en un libro que acaba de ganar eh, el, el 22º Premio Casa de América de Poesía Americana, titulado Después de tanto arder. Ahí ella tiene un poema que se titula Pandemia, y que yo quisiera compartir con ustedes porque ya con 2 textos más entro en su propio ámbito, que es la relación entre la medicina y la poesía, de una manera muy breve. Este poema dice: los días no tienen 24 horas, las horas ya no son la medida del tiempo, ni yo la que despertaba buscando en la duermevela el rastro del caracol. Cerramos puertas y ventanas para que no entre la muerte. Está en el aire la hija de puta que se ha llevado amigos, ha clausurado los bares, tiendas, cines, oficinas. En los parques no se besan los enamorados. Las escuelas desiertas regurgitan el silencio y hasta el cielo convertido en muro de estrellas fusiladas nos pide volar, nos impide volar. Púdrete, muerte, yo apuesto a la vida. En la palma enfrente de la casa las iguas alborotan construyendo su nido. El salitre del mar toca en el cristal de la ventana cerrada. El sol y el azul triunfantes me recuerdan que estoy en la isla y escribo este poema sin mascarilla. Y bueno, hay un poeta que estuvo aquí con nosotros hace poco, que se llama, es un poeta mexicano relativamente joven porque nació en el 93. Esto se llama Orlando Mondragón, pero es colega de ustedes porque él es cirujano, eh, y publicó un libro que ganó el 34º Premio Loewe en España, que se titula Cuadernos de Patología Humana. Y, y dentro de varios poemas muy hermosos que él tiene en este libro, les voy a leer uno que a mí realmente me sobrecoge, que se titula Poema 17. Mi niña es azul y por momentos violeta. En la sangre que vuela sin aire, en las arterias, en su corazón encabalgado. Es el tronco de la aorta que no puede enderezarse. Mi niña tiene el color de los ahogados. Su corazón fue traspasado con flechas invisibles. La aorta cabalga sin riendas sobre un defecto ventricular. Mi niña no sabe comer sin ponerse azul, cianótica. Es su corazón encabalgado, es su pecho que trastoca la sintaxis de sus venas, que hace de su corazón un verso partido. Y pues, no sé, yo tengo ahí otros tantos poemas, pero yo creo, Luis y Jochi, que quizás ya es tiempo de que yo deje hablar a los demás. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Mármol. Prácticamente me sentí reducido a un niño que me montó un carrusel y me llevó a viajar en un mundo mágico de la poesía.
Verdaderamente ustedes los poetas, como se ha dicho siempre, son pequeños dioses mortales, humanos, que pueden hacer las magias y crear, ponerle arete a la luna, ponerle al sol a llorar, hacer de una pradera una alfombra. Es indescriptible la capacidad creativa de un poeta. Y pienso que si la humanidad tuviera muchos poetas con la talla moral, ética e intelectual como usted, la humanidad fuera diferente, fuéramos mejores seres humanos, sin duda alguna. Cuando yo era pequeño, nos enseñaron los muchachitos diestros en las trifulcas que el que daba primero daba dos veces. Entonces, por eso quiero yo hacer la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver la crisis y la tristeza, ya que la mayoría de los grandes poemas y producciones literarias se hacen en momentos de crisis humana y de tristeza? Casi un 80% de las producciones que han trascendido en el mundo entero se contrapone a un principio hasta biológico, médico, donde en la felicidad, cuando el hombre está contento, se producen neurohormonas que producen mejor sinapsis, intercambios neuronales de los hemisferios, mejor conducción cerebral, y el hombre está más apto para producir. Mas, sin embargo, ¿por qué en la tristeza, en los momentos de crisis, se han dado la mejor producción literaria y los mejores poemas? Esa es una pregunta sumamente interesante. Yo, yo creo que más allá de digamos, del estado anímico, del estado corporal del individuo, las artes en sentido general suelen tener sus momentos de esplendor cuando la humanidad está en sus más graves momentos de crisis. Y así ha sido históricamente, ¿no? Por eso se suele decir que las artes eh, se sobreponen a los momentos de inflexión, ¿verdad? De la historia y de la humanidad. ¿Por qué ocurre esto en eh, digamos, en los individuos que crean eh, piezas quizás más interesantes en momentos de tristeza o de dolor que en momentos de alegría, ya viéndolo desde una perspectiva más particular? Y es que yo creo que hay un aspecto clave, que es el de la relación entre la sensibilidad y la palabra. Eh, es probable que la génesis de la obra de arte esté, y eso está comprobado incluso médica y científicamente, esté más cerca del estado melancólico o de tristeza que de el estado de furor o de, digamos, de una emoción alegre. Necesariamente tiene que ser así. No, no siempre es así, pero es verdad que, por ejemplo, hubiese sido muy difícil que un autor como Proust hubiese escrito eh, A la búsqueda del tiempo perdido si no hubiese sido crítica y radicalmente asmático y si no se hubiese tenido que encerrar prácticamente en su propia habitación con eh, ¿cómo se llama? Con vapores, ¿verdad? Que le preparaba su madre y demás para eh, aliviar ese síntoma del asma, ¿verdad? Porque era asmático crónico. Eh, esto, ¿Qué otro ejemplo se me puede ocurrir? Eh, no sé, no hubiese escrito Winston Oden ese poema, ni
Neruda hubiese escrito los cantos a Stalingrado, ni Pedro Mir hubiese escrito Hay un país en el mundo si no hubiese estado el país sometido a una dictadura férrea como la de Trujillo. Eh, es que hay una, y yo diría que hay una cercanía con natural, esto espontánea, entre la expresión estética y el sentimiento de nostalgia, de tristeza o de melancolía. Gracias. Eso es lo que creo. Muy complacido. Dice la doctora Zunila que nos quedan unos 8 minutos para reprogramar. ¿Alguna pregunta más, por favor? Estamos en este espacio de pregunta o opinión. ¿Alguno más? ¿Luis? Sí, quería mencionar algo porque pienso que definitivamente todas las crisis no son iguales. Y la crisis actual es muy peculiar porque más que una crisis política, eh, una crisis por situaciones naturales y eso, es una crisis realmente de identidad, de identificar el sentido de la existencia, de diluirse en una masificación que despersonaliza y cosas como esa. Entonces, pregunto, en una situación como esa, yo pienso que ese no es seguramente el tipo de crisis que va a contribuir a desarrollar la poesía, pero en cambio pues, podría ser el tipo de crisis que más fácil podría responder, diluirse, suprimirse eh, por la poesía. O sea, la poesía en un contexto como ese, más bien pienso que sí podría ser terapéutica. O sea, comentando algo que dijo nuestro invitado José Marcos, que dijo que realmente la poesía no cura. Pienso que probablemente dentro de ese contexto sí podría ser un elemento curativo del individuo, de la sociedad, de los grupos. Eso es un comentario como manera de pregunta. Sí, yo lo que decía más bien, Luis, es que no cura la violencia de la sociedad, pero sí nos ayuda a nosotros a sanar en ciertos aspectos espirituales, ¿no? Y ahí conectaba con la expresión creo que era del propio Oden, ¿verdad? De que nos ayudaba a entender nuestra condición de seres en tránsito, que somos más puente que meta, que somos, ¿verdad? Individuos que, que representamos un momento transitorio de la eternidad. Yo creo en el poder curativo del espíritu, no así, ¿verdad? De los accidentes corporales, pero sí del alma, del espíritu. Creo en el poder curativo del arte en sentido general. Y en ese, tú hablabas, utilizabas la expresión, sí, de ese valor terapéutico, ¿verdad? Que, por ejemplo, tiene la música para ciertos momentos de grave tormento emocional en algunos individuos, ¿verdad? Cómo la música se convierte en un ingrediente que les transmite paz, les tranquiliza, ¿verdad? Los saca de ese trance crítico en que puedan encontrarse desde el punto de vista psicológico. Eh, yo creo que en momentos de fragilidad corporal por alguna enfermedad, que eso también se traduce en una cierta fragilidad emocional. En mi experiencia personal, que he pasado por ahí múltiples veces, lo que lees en ese momento y hasta lo que escribes, se te queda más en la memoria que cualquier otro momento en el que, incluso momento de, de satisfacción,
de placer que estés viviendo. Creo que ese sentimiento trágico, para utilizar la expresión de Unamuno, te marca más, ¿no? Te fija más en la memoria emocional y corporal que en cualquier otro momento, ¿no? Entonces sí, yo creo que si bien la poesía, en este caso concreto que hablamos de poesía, ¿verdad? Esto es, es afectada por todos esos fenómenos, ¿verdad? Que en momentos de crisis vive la humanidad. Al mismo tiempo, yo creo que ella, siendo una alta expresión de libertad del espíritu, eh, nos ayuda a sobreponernos y a crear un sentido y un hálito de esperanza, ¿verdad? Respecto de lo que es el porvenir de la humanidad. Yo creo firmemente en eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, opinión? Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Yo, Zunilda Núñez de este lado, yo estoy extasiada con esta noche. Definitivamente que el ser humano no se pierde, no obstante las experiencias que ha pasado a través del tiempo. Nos quedan 1 minuto y 35 segundos de esta sesión. Podemos reprogramar o podemos volver a organizar otra actividad, porque yo estoy encantada de conocerle. Yo lo sigo en LinkedIn, Instagram y lo he leído, pero Gracias. escucharlo tiene otra sensación muy interesante. Así que yo hago lo que ustedes digan. Queda 1 minuto de esta sesión. Bueno, Muchas gracias. yo creo que en virtud de la hora, hay algunos compañeros incluso que han tenido que retirarse, se han excusado. Podríamos concluir dejando abierta la posibilidad de una segunda parte. Extraordinario, Claro. excelente. Con mucho Excelente. gusto. Gracias de corazón. Ha sido Gracias la a noche ustedes. más Y agradable realmente que he tenido. agradecer, ha sido, estamos todavía asimilando lo recibido y nos va a tomar tiempo terminar de hacer. De paso está grabado. Yo se lo voy a enviar al grupo. Ay, gracias, Zunilda, qué Sí, bueno. Felicidades. Gracias. y Mármol me lo Claro, aprueba. claro que sí, está autorizado. Un honor para mí. Bueno, se lo mandamos. Queda 1 segundo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchísimas Gracias a gracias, todos. Manuel, y a todos ustedes. Que pasen buenas Gracias. noches y Buenas será hasta la noches. próxima. Gracias, muy Gracias. bueno todo. Felicidades. Adiós. Gracias. Gracias, igual.